240 kilo, 240K, 2.2. 2,2K y beta 50. Ok, presta atención. ¿Ya? Presta atención para los que todavía tienen problemas. Malla 1 siempre entre base y emisor. Entonces, este es mi malla 1. Y mi malla 2 entre colector y emisor. Entonces yo debo entender, ahí está IB, aquí está IC, aquí está IB. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir, de la malla 1, ¿qué voy a decir? De la malla 1, voy a decir menos VCC más VRB más VBE es igual a 0, ¿no? Sí. Eso es lo que me dice Sí. mi malla. ¿Sí? Recuerden que acá hay VBE. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Ahí está VBE. Entonces, ¿qué tengo? Menos 2. Menos 12 más 240 K. 240K Y por IB más 0,7. 0,7. A menos que el problema diga lo contrario, VBE 0,7. El único variable, ¿quién es? IB. Entonces, ¿cuánto sale IB? Perfecto, 4708, ¿no? Sí. A la segunda decimal. ¿Qué? Microamperes. Con esto puedo calcular IC. ¿De acuerdo? Con esto puedo calcular IC. IC a qué es igual a IB por beta. IC les debe salir 235, ¿sí? Miliamperios. Con esto también puedo calcular IE. IE es igual a IB por beta más 1, que es igual a IC más IB. O sea, por donde lo hagan, tiene que salir IE, no, 2,4, ¿no? Miliamperios. 2,40 miliamperios. ¿De acuerdo? Me voy a mi segunda malla. Mi segunda malla, ¿cuál sería? Menos VCC más VRC más VCE igual a 0, o sea, menos 12 más 2,2K por IC más VCE igual a 0. Esta IC es lo que acabo de calcular acá. Entonces, la única variable, ¿cuál es? VCE, que debe salirles 6.82 voltios. ¿Sí? ¿Sí? 6.82 voltios. ¿Qué más me pide? Voltaje base, voltaje colector, voltaje emisor. Entonces, cuando me dice el voltaje de base, por ejemplo, o el voltaje de colector, el voltaje de colector quiero medirlo, más o menos. ¿El más a dónde va? A colector, pues, y el menos a tierra. Entonces, yo tengo que ver todo lo que hay acá, cerrando este circuito, sabiendo que por acá, ¿qué hay? El VCE. Entonces, el voltaje de colector, ¿a qué sería igual? A más VCE, ¿no es cierto? Que también sería igual a ¿quién? ¿Yo podría hacer este recorrido o no? Porque tengan en cuenta que esto es como si fuera esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿podría hacer este recorrido rojo para llegar hasta acá? Sí, porque tengan en cuenta que esto tiene estas polaridades, según el sentido de la corriente azul que he dado. Entonces, en el sentido rojo, ¿a qué es igual el voltaje colector? A menos VRC, ¿no? Menos VRC más VCC. O sea, no importa por qué camino vayan, tiene que salir exactamente igual. Por eso yo uso todos los decimales. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje colector, ¿cuánto debería salir? 6,82 voltios. Porque lo más fácil es esto, pues, ¿no? Pero por donde vayan sale igual. El voltaje de base, ¿a qué sería igual? El voltaje de base sería acá. Ese sería el voltaje de base. Podría ir hacia la derecha o podría ir hacia arriba. ¿A qué sería igual? A V, BE o menos V, RC, RB
más VCC. más VCC. Va. No importa por dónde vaya, debe salir exactamente igual. Compruébenlo ustedes. Entonces, ¿cuánto es el voltaje base? 0,7. 0,7 voltios. El voltaje emisor es este. ¿Cuánto hay? ¿Cuál? ¿Cuánto sería? 0. ¿Que sería igual a qué? ¿Podría irme por arriba o por la izquierda? A menos B. A menos VB VBE menos menos VRB VRB más más VCC VCC o menos VCE menos VCE menos VRC RC ajá, más más 12 más 12. VCC. Ajá, más. ¿Y cuánto debe salir? Sí. O sea, no importa el camino que vayan, ¿ah? Tiene que salir. Sí o sí tiene que salir. Compruébenlo, muchachos. Y al final les dije, ¿qué cosa? VBC. Ese sí está más difícil. ¿Cuál? Porque acá yo tendría que poner mi multímetro, ¿no? VBC. El positivo en base, el negativo en colector. Entonces tendría que ser todo este recorrido, por ejemplo. O por este lado, ¿no? Pero el voltaje, en términos generales, no estamos entrando al tecnicismo. El voltaje también, ¿cómo se llama? Diferencia potencial y también tensión, ¿no? Entonces, los tres en realidad tienen pequeñas diferencias, pero muy técnicas, muy técnicas. En general, podemos considerarlo lo mismo. Entonces, diferencia potencial, ¿qué significa? VB menos VC. Por eso se llama diferencia potencial. Entonces, ¿cuánto sería? Menos 0, o no, 6, ¿no? 6,12. ¿Por qué sale negativo? Porque el voltaje debería ser colector base del dibujo que hicimos, ¿se acuerdan? El voltaje correcto es positivo en colector, negativo en base. Yo les estoy pidiendo BC en vez de CB. ¿Me puedo entender? Por eso sale negativo. O sea, si yo pongo el multímetro así, me sale negativo. menos 6,10. Entonces lo que significa que debería ser así. Pero no más que eso. El voltaje sigue siendo el mismo. ¿Me vas a entender? Muchachos, ¿dudas? Ok.